Ya lo veo ahí en pantalla, Martí Batres, a quien le agradecemos que nos tome la llamada. Bueno, pues ya se encuentra con nosotros. Martí, muy buenos días, bienvenido, gracias por tomarnos la llamada. Ernesto Ledesma, Alberto Nájar, muy buen día. ¿Cómo estás, Gracias. Martí? Buenos días. Buenos días, Martín. Nos acompaña también Arturo Contreras de Pie de Página, que estábamos documentando. Él le tocó documentar todo lo que sucedió el día de ayer, Martí, con el desalojo y que pues ha generado pues mucha conmoción, indignación, particularmente además por las formas en las que fueron tratadas las compañeras triquis que llevan ahí pues un año, 3 meses y que, bueno, pues queremos saber qué es lo que sucedió, porque sorprende de una administración como la de ustedes que se haya manejado esta situación de esta manera. A mí me sorprendió también mucho la información que dio Pie de Página, muy alejada de la realidad. No, varias de las cosas que dijeron no obedecen a lo que sucedió ahí. El gobierno trabajó con mucho cuidado el tema de la reubicación de este plantón. Sabían además que se tenía que terminar ya el plantón. Nosotros hablamos con ellos en innumerables ocasiones. Prácticamente desde que llegué yo aquí a la Secretaría de Gobierno retomamos diálogos y pláticas que ya se habían dado desde antes. Hablamos con ellos, ayudamos con hacer puente con la Secretaría de Gobernación y con el gobierno de Oaxaca. Se logró un acuerdo para el regreso de las familias allá a Tierra Blanca. Pusimos todo lo necesario, desde camiones hasta la operación, la comunicación, todo. Regresaron las familias allá a Tierra Blanca y allá se rompieron los acuerdos en Oaxaca. Regresaron las familias a la Ciudad de México, volvieron a colocarse en el cruce del eje central y de Avenida Juárez, donde han estado desde hace un año, 4 meses. Y de todas maneras, después de ello, hemos mantenido el diálogo con este grupo que ha estado aquí manifestándose. Los hemos ayudado a tener encuentros con la Secretaría de Gobernación y también hemos estado presentes con ellos para varios otros temas, para los temas de salud, para atenciones que ellos han necesitado, los hemos auxiliado para la realización de sus conferencias de prensa. Ahora, recientemente, nosotros tuvimos una comunicación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde nos indicó que había una situación muy delicada ahí. A partir de información que ellos obtuvieron, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hizo una inspección ocular en la zona y se encontró con situaciones muy delicadas, temas muy delicados de salubridad que afectan directamente la salud de los niños, temas muy delicados de seguridad para las niñas y los niños. La comisión refiere, por ejemplo, que los niños salen del plantón, se refiere al momento en que estaban en Avenida Juárez, se dispersan en la explanada de Bellas Artes, alguno de los niños más grandes va por ellos para regresarlos de vez en vez al plantón, y aquí hay una fuerte preocupación de parte de la Comisión de Derechos Humanos, entre otras. Los niños carecen de toda actividad escolar por cualquier vía, es decir, los niños corren el riesgo de extraviarse, de ser robados, de ser atropellados, corren riesgos de carácter sanitario y además están ausentes de diversas responsabilidades educativas en las que deberían estar. La Comisión de Derechos Humanos nos urgió a tomar medidas al respecto y nosotros nos reunimos con los dirigentes del plantón, platicamos con ellos, con Horacio, básicamente, que es con quien se ha tenido esta comunicación, y les dijimos 9 días antes de que se reubicara el plantón en otro lugar, les dijimos que ya no podía continuar el plantón por muchas razones. La principal, por las observaciones que estaba haciendo la Comisión de Derechos Humanos. Ellos nos pidieron una semana para poder concretar algunos de los proyectos que tenían sobre el tema del diálogo que están buscando, de las mesas que están buscando instalar. Afirmaban que el miércoles siguiente, al día que platicamos, esto se iba a concretar.
Nosotros mostramos nuestro escepticismo porque ya van varios momentos en que se dice lo mismo, como unas 5 o 6 veces en que se va a instalar una mesa, y esto pues no tiene continuidad alguna. No obstante, dejamos transcurrir la semana que ellos solicitaron. Se realizó el operativo de traslado de este plantón, donde prácticamente la fuerza pública lo que hizo fue rodear la zona, pero no intervino ni tuvo roce alguno con quienes integraban el plantón. El área de servicios urbanos levantó el conjunto de cosas y bienes que se encontraban ahí, se colocaron en 6 camiones distintos y se dispusieron de 2 camiones, de 2 vehículos para el traslado de las familias, prácticamente mujeres. En el momento en que se realizó esta reubicación, había 16 mujeres, 12 niños y 2 hombres. De esos hombres, uno no era parte de la comunidad triqui, el otro sí, o sea que solo había un hombre adulto como parte de la comunidad triqui. Y sí, lo primero. Y y entonces se procedió a convencerlos de que se trasladaran a un nuevo sitio. Estuvieron ahí presentes en el día de este traslado la Comisión de Derechos Humanos, la Instancia Ejecutora de Derechos Humanos, personal del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, el área de concertación política de la Secretaría de Gobierno. Una comisión entró a hablar con las personas y se les indicó que ya se tenía que reubicar el plantón. No había ningún dirigente, que por cierto prácticamente nunca los hemos encontrado ahí, solamente se quedan las señoras, los dirigentes se quedan a dormir en hoteles o están en otros lugares y de manera irresponsable dejan ahí a las mujeres y a los niños, y entonces se habló con las señoras para el traslado y no se subió a nadie a la fuerza a los camiones. Ellos abordaron los camiones. Luego tuvieron una llamada telefónica de alguno de sus dirigentes que les indicó que se bajaran, se bajaron de los camiones, se volvió a hablar con ellas y volvieron a abordar los camiones. A nadie se le subió a la fuerza a ninguno de los camiones para su traslado. Y el traslado se realizó, todo el operativo se realizó de manera pacífica, de manera tranquila. Evidentemente no querían salir del plantón de la Avenida Juárez, pero por múltiples razones, especialmente las que tienen que ver con las afectaciones a la infancia, tenía que hacerse el traslado. La calle no es un lugar para los niños, es un lugar riesgoso y se habían acumulado ahí mismo diversos riesgos. En el momento en el que se levantaron diversos bienes que había ahí, sobre todo cuando se mueven los colchones y varias carpas, salió una gran cantidad de fauna nociva, muy riesgosa para los niños y para las señoras y para cualquier otra persona que pernoctara en ese lugar. Razón de más para hacer el traslado al otro punto. Dispusimos de un terreno del gobierno de la Ciudad de México, buscamos varias alternativas, escogimos el más grande, un terreno de 1,000 metros cuadrados, que además se encontraba cercado con malla ciclónica para mayor protección de niñas y niños. Ahí se colocaron carpas, se pusieron colchonetas, se pusieron baños sanirrent, se pusieron regaderas, se llevaron alimentos, se puso un puesto médico. Cada uno de los niños fue analizado por los doctores de la Secretaría de Salud. Tenemos el registro de cada uno de los niños, qué tipo de padecimiento o qué situación de salud tiene por parte de los médicos. Todo eso se realizó por la mañana. Los más felices en el traslado eran los niños, como se puede ver en los videos. Cuando ellos llegan a ese lugar, los niños están saltando en los colchones, corriendo por el lugar, porque lo hacen de manera segura. Pero en cuanto los dirigentes empiezan a llegar, lo que hacen es radicalizar a las señoras y a la comunidad para que se enfrente, para que salga, buscan el enfrentamiento, no el acuerdo, y ponen en riesgo nuevamente a niñas y niños y ponen en riesgo también a las mujeres que se encuentran ahí en el plantón de manera irresponsable. Ni siquiera están aquí y están atizando este enfrentamiento. Llegaron al lugar otras personas ajenas completamente al plantón,
un grupo que se dedica a generar conflictos en la Ciudad de México sin motivo alguno. Es un grupo muy extraño que se llama Resistencia Civil Pacífica, y que es el que ha cerrado el Metrobús sin motivo alguno, sin demanda alguna. Ese llegó a generar conflictos ahí a la zona. Y también llegaron los que tienen tomado el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es un grupo que tiene tomado el instituto desde hace muchos meses también. También llegaron al lugar a generar un clima de confrontación. Hicieron algunos destrozos, precisamente personas que son ajenas a la comunidad triqui, rompieron los baños Sanirred, reventaron la malla ciclónica, generaron la dispersión de la comunidad y se salieron del área en el que se encontraba la comunidad en el albergue. Esta irresponsabilidad de parte de los dirigentes pues es muy delicada y muy grave, porque no les importa lo que pase con las niñas y los niños. Ellos tienen un planteamiento político y eso es todo su planteamiento. Cabe señalar aquí además que este es un tema que corresponde al gobierno de Oaxaca. La Ciudad de México no tiene ningún instrumento para resolver un conflicto que es, es un conflicto intraétnico. Es un conflicto entre dos grupos de la comunidad triqui de Tierra Blanca, del municipio de Juztlahuaca, Oaxaca. Aquí a quien le corresponde resolver este conflicto es al gobierno del estado de Oaxaca. Pero bueno, aquí en la Ciudad de México, la ciudad ha sido bastante generosa y bastante solidaria. Han estado aquí durante muchos meses, durante 16 meses, este grupo, esta comunidad, y ha tenido por parte del gobierno de la ciudad todas las atenciones que se han solicitado. Ahora, lo que sí te quiero decir es, no pueden regresar a Avenida Juárez. Avenida Juárez no es un lugar adecuado para las niñas y los niños que acompañan a esta comunidad que está en esta protesta. Entonces, ahí sí nosotros lo decimos con toda claridad, no podemos permitir que se vuelva a instalar este plantón sobre la Avenida Juárez, aquí en el centro de la Ciudad de México. Se requiere que estén en un lugar seguro estas familias. No, a pesar de que no es aquí donde ocurre el conflicto, a pesar de que no es el gobierno de la ciudad el que tiene en sus manos su solución, de todas maneras, nosotros no estamos planteando sino no otra cosa, sino que estén en un lugar seguro las niñas, los niños, las mujeres que forman parte de este plantón, de esta protesta. Eso es lo que te diría para empezar, mi estimado Ernesto Ledesma. Gracias, Martín. Martín, por supuesto que Pie de Página no está de acuerdo con tu comentario, por supuesto que no. Lo que hemos publicado es justamente lo que ha ocurrido. Si ha habido un medio de comunicación que ha acompañado, inclusive en todos los momentos, en un viaje, un intento frustrado de regreso a sus comunidades, ha sido Pie de Página. Pero el tema no es entrar en un debate, es la percepción que tienes tú, que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Está muy bien, supongo que en eso no nos vamos a poner de acuerdo, pero hay algunas cosas que sí están ahí en el escenario y preguntas que están sueltas, Martín. Algunas de ellas es, ¿por qué hacerlo en la noche? ¿Por qué con esta cantidad de policías, 16 mujeres, 12 niños, eran más de 100, 120 policías los que estuvieron allí? ¿Era necesaria esta demostración de fuerza? Y además, el planteamiento que hace el gobierno de Ciudad de México para justificar la reubicación de estas personas es que, entre otros temas, los niños estaban en condiciones de riesgo. Estos niños pasaron 15 meses en la calle, Martín, en condiciones dificilísimas, inclusive en la etapa más difícil de la pandemia. ¿Por qué no haberlo atendido antes? ¿Qué se los impidió, Martín? Son preguntas que están ahí en el aire y que sería importante que hubiera una respuesta. No, son varias preguntas, mi estimado Alberto, pero te reitero, la información que empezó a difundir Pie de Página no fue una información certera, es decir, no describió lo que estaba sucediendo a lo largo de esta noche. En segundo lugar, te diría, no es el mejor momento a la mitad del día realizar una reubicación cuando tienes todo el espacio transitado y tienes la dificultad de poder realizar un proceso de carga de camiones, de traslado de personas. Evidentemente que no sería el mejor momento. En tercer lugar, te diría, en efecto, pasaron muchos meses
Y la petición que hicimos nosotros a los compañeros del plantón de trasladarse a otro sitio no fue apenas esta vez. Tiene muchos meses que hemos hecho esta petición, este planteamiento de hacer ese traslado a otro lugar. Buscamos alternativas desde hace meses y hemos tenido un intercambio con ellos. El argumento sistemático que ha habido de parte de los dirigentes del plantón, de los compañeros triquis de Tierra Blanca, es que no podían realizar, no debía hacerse ese desplazamiento de un lugar a otro, porque ellos estaban a punto de resolver, de solucionar el conflicto, que estaban ya por entrar en un proceso de negociaciones. Esto nos lo dijeron desde aproximadamente septiembre del año pasado, y nos pidieron tiempo, que no hubiera esta reubicación para que ellos pudieran concretar. Así es de que no es que el gobierno haya dejado pasar tantos meses frente a esta problemática. El gobierno de la ciudad no ha sido omiso, el gobierno de la ciudad ha estado activo frente a esta situación. No nos reunimos una vez, ni les pedimos una sola ocasión que se buscara otro lugar alternativo. Y incluso hicimos planteamientos alternativos de diversos lugares con ellos y les propusimos que juntos analizáramos. Pero el punto de vista de ellos fue no moverse del plantón de Juárez. Entonces, bueno, pues claro que también llegó un momento que por un lado la estancia en este lugar había sido ya demasiado prolongada y en la que teníamos además también resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque nosotros podemos tener una apreciación, pero hay otros organismos que también pues tienen opinión en este tema. Y ahí sí ya era más difícil para nosotros. Decir que se iban a atender diversas problemáticas de la infancia en ese lugar sería completamente falso. Imposible poder resguardar a niñas y niños ahí en el plantón de Avenida Juárez. Completamente imposible. Tenía que buscarse un lugar más seguro. Y ellos sabían que estábamos buscando otro lugar. Y además a ellos les propusimos que sugirieran otros lugares. Pero la respuesta de ellos fue, no, aquí queremos estar en Avenida Juárez porque desde aquí presionamos más. Esa fue, digamos, su hipótesis, su planteamiento, ¿no? Ya, gracias Martí. Martí, varias preguntas también, perdón. Mira, te voy a poner un ejemplo. Dice aquí, dice pie de página, que que dice, así terminó el operativo de desalojar el campamento luego de que algunas mujeres triquis fueron presionadas para aceptar irse a un albergue con la amenaza del DIF de que tomaría en custodia a sus hijos. Esto es falso. O sea, no hubo ninguna amenaza del DIF de que tomaría bajo su custodia a los hijos. O sea, la verdad, en buena onda. Sí, no, y eso es lo que te quería, esa era una de las preguntas, y aprovechamos que aquí está Arturo Contreras, que le tocó verlo. Platícanos, Arturo. Micrófono, Arturo. Listo. Según los testimonios de las madres triquis que estaban en ese lugar, hubo un hijo que fue lastimado porque hubo policías de la Ciudad de México que lo agarraron y dijeron, nos lo vamos a llevar al DIF porque aquí no está bien. Las madres tuvieron que forcejear con los policías de la Ciudad de México para liberarlo. No tengo la foto, pero con todo gusto se las mando y la publicamos. Pero es que además sí hay línea en la cual Arturo, sale el niño con la venda en la cabeza por las agresiones que recibió. Además, al señalamiento de que nos haces, Martí, de que no publicamos lo que ocurrió, hay fotos, hay videos. Así se construyen, perdón compañeros, así se construyen las mentiras. Vamos, si nos gustaría ver el video, me gustaría ver el video donde los policías toman al niño y dicen que se lo van a llevar, en fin, porque si no, pues todos son historias, y discúlpenme, pero son inventos. No hay ningún momento en que esto haya pasado. Lo que sí sucedió es que una de las señoras, enojada porque se iba a realizar la reubicación, tomó una de las cosas que tenía ahí, y la avienta contra los policías, un objeto, y el objeto rebota contra uno de los niños. Es el niño que tiene una venda, pero discúlpenme, yo sé que esto no les va a gustar en la versión que tienen construida, pero no es ni la policía ni nadie del gobierno quien lastima al niño, sino es la propia señora quien al aventar un objeto, el objeto finalmente cae en la cabeza del niño. Más bien ahí los compañeros, las compañeras del DIF estaban
pues para auxiliar a los niños en lo que fuera necesario. Lo demás, pues es falso. Me disculpan, Martí, pero es falso. Sí, gracias por responder, Martí. Martí, tú conoces el trabajo que hacemos en Pie de Página, en Rompeviento, en este noticiario, y si tú nos recuerdas, pues sabes que no somos medios como otros que andan ahí inventando historias y demás, ¿no? Y estamos hablando de colegas periodistas como Isabel Briceño o Arturo Contreras, que han estado ahí durante más de un año haciendo esta cobertura. Y de veras, no consideramos que sean colegas que inventan historias, y particularmente si Arturo está ahí y dice, pues yo estoy viendo, tomé foto, no tiene el video, pero está ahí, y nosotros la invitación sería en ese sentido, Martín, nosotros entendemos que eres secretario de gobierno de la Ciudad de México y que pues vas a defender las decisiones que toman y las acciones que haya tenido la policía. Hay acciones precisamente al desmontar esto, donde avientan las cosas a camiones de basura y luego las avientan ahí. Es decir, es un trato muy respetuoso, muy indigno para las compañeras que fueron desalojadas. Y yo no sé, Martí, en ese sentido, y también tratando de apelar a la verdad que nos habita, si ustedes reconocen también pues que hubo excesos y que el procedimiento en el que se da, pues que además es muy común, es histórico, Martí, tú sabes mejor que nosotros que además es estratégico, siempre este tipo de acciones se hacen en las madrugadas, donde no hay gente, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, Martí, y apelando a la verdad, ¿no consideras que hay excesos por parte en el operativo y en la forma que pues se ven escenas realmente pues que lastiman la dignidad, no solamente la integridad, sino ambas cosas en algunos momentos? ¿No hay, para ustedes el operativo fue perfecto? El operativo se realizó de manera bastante adecuada y fue un operativo muy limpio y muy eficaz. No hubo represión por parte de la policía no sacó a las personas, nadie fue sacado con el uso de la fuerza. Son las diversas áreas sociales y políticas, con la compañía de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de la instancia ejecutora de derechos humanos de la Ciudad de México, quien se encarga de hablar con las personas que están ahí en el plantón para convencerlas de que aborden los camiones que se llevaron. A nadie se le subió a la fuerza al camión, nadie fue cargado para subirlo al camión. Es decir, ahí se esperó el personal que estaba hasta el último momento, hasta poder convencer a las personas a que subieran a los camiones. Te digo que hay un momento dado en el que suben varias personas a los camiones, alguien les indica que deben bajar, se bajan, se vuelve a hablar con ellas y hasta que no se habló con ellas y se volvieron a subir a los camiones. Pero eso ocurrió a partir del personal que se encontraba ahí. El punto de partida es la llegada de los compañeros de Concertación Política, Derechos Humanos, el DIF y la instancia ejecutora, llegan a hablar directamente con las señoras para decirles que se va a reubicar el plantón. No llega la fuerza pública a actuar y a retirar las cosas. Quien retira además las carpas, las lonas, los lazos que se encuentran ahí, es el área de servicios urbanos. La gente escogió todas las cosas que se llevó en los camiones y también decidió y pidió que se escogieran las cosas que se iban a trasladar en los camiones, en los otros camiones, en los camiones de carga. Cada quien tomó un conjunto de pertenencias que decidió para llevarlo consigo en los transportes para las personas, y hubo transportes también para las cosas. No se las llevó el camión de la basura, sino que hubo 6 camiones de carga para llevar las cosas que se encontraban ahí. Las lonas, los plásticos, sillitas y otro tipo de elementos que formaban parte del plantón, y esas se trasladaron al nuevo punto
a dónde se trasladaría a las personas. Entonces no es cierto que se llegaron y se llevaron sus cosas, se las llevaron a la basura. Por ejemplo, esa escena que aparece a cuadro, Martí, ¿no te parece inadecuada? No veo cuál es. Pues es como si fuera un basurero, es como fueron aventadas las cosas ahí. No, no fueron aventadas ahí. Ellos son los que decidieron qué cosas querían que se trasladaran al otro lugar. Y esas cosas que ellos escogieron fue las que se trasladaron al nuevo punto. No fue una decisión del gobierno. Es decir, o sea, porque aquí hay una contradicción en las afirmaciones que ustedes hacen, ¿no? Es decir, no se llevaron sus cosas a la basura. No. Lo que ellos decidieron fue trasladado al nuevo punto donde ellos estarían. Pero no estamos diciendo que fue a la basura, sino como si fuera basura, ¿no? Que es distinto ahí, Martí. Pero mira, más allá ahí de que vemos que hay las discrepancias, te pregunto, Martí, ¿tú consideras que Pie de Página está mintiendo en la descripción de los hechos? Bueno, yo en el momento en que vi los posteos que empezó a realizar Pie de Página, no vi reflejado lo que estaba sucediendo ahí en el plantón. No vi reflejado el trabajo que se estaba haciendo. No es que hubo... el informe que puedes tener tú de parte de la policía, pues es que no tengo solo el informe de parte de la policía, tengo el reporte de los compañeros de Secretaría de Gobierno, el reporte del DIF, estuvo el subsecretario de Gobierno ahí, estuvieron otros funcionarios de las diversas áreas y también tenemos fotografías y videos. Mira, aquí está uno de los videos, digo uno de las fotos, igual no la alcanzas a ver, ajá, pero te las hacemos llegar. A ver, hazla un poquito para atrás o mándamela por el WhatsApp. Te la mandamos por el WhatsApp ahorita de cómo empezó el apilamiento de las cosas que llevaron los compañeros de servicios urbanos, que lo hicieron de manera ordenada. Ahí el desorden que se hizo fue por parte de personas ajenas incluso a la comunidad triqui que llegaron ahí a hacer destrozos. Destrozaron los anirrents. O sea, no sé si eso te parezca correcto, pero un servicio que es para las personas que van a estar ahí, para señoras, para niños, que son en su mayoría que se integran en este plantón, es destruido, por poner un ejemplo, ¿no? Y te voy a mandar también los videos donde llegan los niños, que son los más contentos, son los más felices, que finalmente son los de mayor interés para nosotros, llegan a saltar, a correr al nuevo lugar a donde han sido trasladados, en otras condiciones de seguridad que los propios dirigentes han roto ya. Entonces, no veo reflejada la realidad en las notas que publicó Pie de Página, se los digo con todo cariño, ya sabes que yo los respeto mucho y creo que hacen un gran trabajo, Rompeviento y Pie de Página y todos ustedes. Yo no he formulado ningún desmentido público, no lo hice ayer a lo que publicaron, sin embargo, pues a partir de este momento, en esta entrevista y en virtud de lo que me preguntas, y pues sí, les digo que no veo reflejado lo que sucedió la noche de la reubicación. Es que está un poco complicado que reflejemos solamente la versión que ustedes recibieron de parte de su personal. Martí, también lo entenderás. Nosotros lo que hicimos fue documentar lo que ocurría en ese momento. Y insisto, está acompañado con videos y con testimonios que están allí. Pero el tema aquí al final del día, Martí... No está documentado. Bueno, no vamos a ponernos de acuerdo porque cada quien tiene ahora sí que la versión de lo que estuvo atestiguando de su lado y está allí. Y ustedes tienen libertad de decir claro, lo que piensan y nosotros Martín, también tenemos libertad de señalar lo que pensamos sobre eso. Claro, por supuesto. Que ustedes, aquí por fortuna, tienen libertad de hacer las afirmaciones que quieran y difundir lo que quieran. Pero nosotros también tenemos libertad de difundir nuestro propio punto de vista, nuestra versión, nuestra información, y también tenemos derecho de réplica. Claro, y qué bueno que lo dices, Martí. De hecho, para eso es importante que conversemos nosotros aquí, que estés aquí, que nos digas la posición de ustedes en este tan polémico asunto, porque más allá de lo que sucedió en el momento del desalojo, subyacen algunos otros temas
que están también alrededor y que son preguntas que están ahí, que son válidas. Una de ellas es, ustedes insisten en que hubo negociación durante mucho tiempo con el gobierno de Oaxaca. ¿Hablaron directamente con el gobernador? ¿Hubo algún compromiso que nos puedan ustedes compartir? Porque aquí, a final del día, es un tema que le corresponde al gobierno de Oaxaca y le ha tocado toda la polémica al gobierno de la Ciudad de México. Y otro planteamiento a mí que me llama la atención, insisten en la versión de que las mujeres triquis ya habían aceptado moverse, pero que por una orden de los líderes, pues decidieron que ya no se iban a aceptar las condiciones de la reubicación que se iba a hacer. Es decir, que el gobierno de la ciudad considera que las mujeres triquis no tienen voluntad ellas, sino que fueron manipuladas por estos líderes varones. Ese es el planteamiento que están ustedes haciendo. Y la última, ¿no podían haber escogido un lugar mejor? Porque finalmente las mandaron a la calle, a un estacionamiento, no las sacaron de la calle, las metieron a una calle, pero con cerca. Bueno, no es, planteas varias cosas, pero te voy comentando una por una. En el caso del gobierno de Oaxaca, sí hablamos con el gobierno de Oaxaca, sí hubo compromiso del gobierno de Oaxaca para resolver. Apenas el año pasado hablamos con ellos, al empezar este año hablamos con ellos, hubo un compromiso de resolver. De hecho, existía el compromiso del gobierno de Oaxaca de que en los primeros días de enero de este año estaría resuelto el conflicto de Tierra Blanca. Y nosotros mantuvimos comunicación, por mi parte, con el secretario de gobierno de aquella entidad. La jefa de gobierno tuvo comunicación con el gobernador de Oaxaca. Lo digo esto subrayando que la responsabilidad es del gobierno de Oaxaca de resolver esta problemática. Sí. Perdón la interrupción. Ahí las imágenes que usted está viendo son las imágenes que nos hizo favor de enviar ahorita el equipo de Martí Batres. Adelante, perdón la interrupción, Martí. Sí, evidentemente que el gobierno de la Ciudad de México no tiene herramientas para conciliar a los grupos que se encuentran en conflicto en Tierra Blanca. No solo no tiene herramientas, no le corresponde jurídicamente hacerlo. No podría hacerlo. Esto es una tarea que tiene que realizar el gobierno del estado de Oaxaca. Ahora, de todas maneras, el gobierno de la ciudad actuó de manera solidaria, fraterna, generosa en este tema. De hecho, sin tener un conocimiento profundo de la situación y de las razones que han motivado este conflicto, se ha apoyado aquí en la ciudad a quienes llegaron aquí, se ha apoyado su demanda de regresar a Tierra Blanca. Eso es lo que ha hecho el gobierno de la ciudad. Por eso incluso me parece injusta diversas críticas o ataques al gobierno de la ciudad sobre este tema. Porque si algo ha tenido el gobierno de la ciudad, ha sido generosidad y solidaridad con este grupo de integrantes de la comunidad triqui de Tierra Blanca. Pero en efecto, pues esta es responsabilidad del gobierno de Oaxaca y sí ha habido comunicación de nuestra parte al respecto, no hemos sido omisos, hemos tenido comunicación desde el año pasado con ellos. Luego, me preguntabas otra cosa. Si ustedes consideran que las mujeres no tienen triquis, son manipuladas y que no tienen una decisión propia, sino que están... No, sí tienen decisión propia, pero yo narro lo que sucedió. Es decir, nosotros llegamos a hablar con quien está en el plantón. Y ahí en el plantón nos encontramos a 16 mujeres, a 12 niños, a 2 hombres. Uno no era de la comunidad triqui y el otro sí. No había ninguno de los dirigentes que están en contacto con nosotros. No estaba ahí Horacio, que es el que generalmente está en comunicación con nosotros para los temas que tienen que ver con esta comunidad que está presentando diversas demandas. Y se habló con ellas y se les hizo el planteamiento general. Pidieron tiempo, dijeron, permítanos 10 minutos para informar y para organizarnos. Se les dio ese tiempo, no fueron 10 minutos, fue más, fue casi media hora, y se volvió a hablar con ellas para hablar del tema hasta que se les convenció del traslado a otro sitio. Este traslado no ocurrió hasta que ellos lo aceptaron.
subieron a los camiones y luego comentaron que tenían la indicación de bajar de los camiones y bajaron de los camiones. Y luego se volvió a hablar con ellas y volvieron a subir a los camiones. Esto fue lo que ocurrió ese día, estimado Alberto, en relación con ello. Por supuesto que pues, la decisión final pues, es la que toman ellas, pero también estoy señalando ciertos puntos que me parece importante subrayar en el desarrollo del conflicto. La ausencia de los dirigentes en el plantón no es la primera vez que no están, es no están en el plantón. Y el dirigente principal de este grupo estaba en otro lado, estaba en Oaxaca, incluso cuando está aquí en la Ciudad de México tampoco lo encontramos en el plantón. Y finalmente pues hablamos con las personas que se encontraban en el plantón para hacerles el planteamiento del traslado a otro lugar. Y no se subieron a los camiones pues hasta que fueron convencidas. Pero señalo también que ocurrió este hecho. Hubo un momento en que se habían subido, luego se bajaron, luego se volvieron a subir. Ya. Así pues, ocurrió el trabajo. Pues Martín Batres. Hay más imágenes que tenemos que queremos compartirlas, se las compartiremos. Varias imágenes que nos parecen importantes, ¿no? Hay imágenes donde en el momento en que se están levantando algunas cosas sale una gran cantidad de roedores y fauna nociva que se encontraba dentro de las carpas del plantón de Juárez, lo cual nos parece sumamente delicado. También hay imágenes de cómo se encontraban felices los niños al llegar al albergue que dispusimos, que no era la calle. En efecto, era un terreno, pero lo dispusimos de carpas completamente cerradas y de otros aditamentos en apoyo a las familias, de colchones, cobijas, en fin, para pasar ahí en ese lugar en las mejores condiciones. También estábamos dispuestos a buscar otro sitio, pero no tuvimos tampoco colaboración de parte de la comunidad. Si tuvieran alguna otra sugerencia, se hubiera analizado en su momento. Ahora tenemos ahí una tensión porque evidentemente ellos no están de acuerdo en estar en otro lugar y quieren regresar a la Avenida Juárez, pero eso no va a ser posible, no estamos de acuerdo con ello. Ya. Martí Batres, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada y además pues que podamos hablar, que evidentemente pues discrepamos en este trabajo que pues, se ha realizado y que se ha presentado. Tienen ustedes un ángulo distinto al que tenemos nosotros. No estamos de acuerdo con el planteamiento con base a lo que hemos logrado documentar en esta ocasión a través de Pie de Página. Pero bueno, eso más allá de las discrepancias que podamos tener, pues agradecemos mucho que se pueda hablar directamente contigo y que tú des tu versión y tu explicación. El material visual y audiovisual que tengan, también nosotros nos comprometemos a pasarlo para poder también contrastar pues tus dichos con los dichos nuestros. Y pues bueno, eso sería, Martí. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias. Ya sabes, Ernesto, que siempre tenemos disposición. No es la primera vez que platicamos en este espacio. Y la verdad es un espacio crítico que es diferente al grueso de medios de comunicación, como tú mismo lo has dicho, no tengo ningún reparo en reconocerlo. Como también con toda franqueza y con toda sinceridad, en este caso pues tenemos una discrepancia notable sobre la relación de los hechos, es decir, no tenemos esa información que ustedes han dado a conocer. Al contrario, ha habido un trabajo sumamente cuidadoso. De ninguna manera, en ningún momento, jamás un funcionario del DIF llegaría a decir nos vamos a llevar a un niño si no se trasladan al otro lugar. Eso es absolutamente imposible. Y por otro lado, nosotros vamos a seguir trabajando en una lógica que es difícil de equilibrar, pero estamos buscando cuidar lo más importante de todo, que es el principio fundamental, que es el interés superior de la infancia. Ese es el punto más importante. Me parece que la lucha que tienen estos compañeros y compañeras es legítima, están en su derecho, pero hay derechos también, hay otros derechos de otras personas que también se tienen que tomar en cuenta. Para empezar, de los niños que son los hijos de estas familias,
ellos tienen derechos también que se tienen que cuidar y que se tienen que proteger. Y al final del día, Martí, lo importante es que toda esta conversación se pueda dar de manera respetuosa, que haya discrepancias, las tiene que haber, porque tampoco se trata de uniformidades, y qué bueno que tenemos la oportunidad de comparar y de que tú nos informes la posición y la versión que tiene el gobierno de Ciudad de México, así como nosotros informamos la parte que hemos logrado documentar. Y lo importante, creo yo, Martí, es que se solucionen los temas y que se ventilen, que se hablen abiertamente y que se llegue a un acuerdo justamente buscando el bien de estos niños y estas mujeres, y que se hagan lo que tenga que ventilarse, que se sepa. Y me parece a mí muy importante, y por eso agradezco de parte de Pie de Página, de Momentum, de Rompeviento, pues que estés aquí con nosotros y que podamos confrontar estas dos posiciones que, insisto, pues a lo mejor no van a poder conciliarse, pero lo importante no es que debatamos nosotros, sino que se solucionen los temas y que la gente tenga todos los puntos de vista y que todo quede claro, transparente y se informe, Martí. Y de nuevo, nosotros estamos en esa disposición. Y de nuevo, Pie de Página, por supuesto, y Rompeviento, Momentum, no somos un espacio como otros. Aquí la crítica se ejerce sin ningún interés, sin agenda, ni mucho menos la intención de golpear a nadie. Planteamos nosotros lo que vemos, lo que documentamos, aceptamos cuando tenemos que aceptar y defendemos lo que tenemos que defender, exactamente igual que ustedes, Martí. Así es que bienvenido el diálogo y el debate respetuoso. Gracias. Nosotros vamos a defender nuestro punto de vista y nuestro trabajo, que es un trabajo muy complejo, pero muy cuidadoso, y que tarda semanas en poder concretarse en diversas acciones. Pero también agregaría lo siguiente: la lucha que dan los compañeros de Tierra Blanca es una lucha legítima, pero no deben poner por delante a niñas y niños, no deben poner en riesgo a niñas y niños, que den su batalla, que den su lucha, pero que no arriesguen la salud, la integridad, la seguridad de los niños y de las niñas que forman parte de su comunidad. Sí, Martí, yo nada más ahí añadiría que pues nosotros como quiera, más allá de la discrepancia que tengamos, cuando señalas, pues no es posible que un funcionario del DIF o X diga algo o un policía tenga tal conducta, pues sí es posible, siempre es posible esa posibilidad, y nosotros pues únicamente con base al trabajo que sabemos que desarrollan los compañeros y compañeras de Pie de Página o de Rompeviento, créenos, Martí, no mentimos, no está falseando la información. Ojalá ustedes también puedan hacer una revisión ahí, porque pues en este tipo de operativos se cometen fallas y no necesariamente es que sea la intención de ustedes, pero suceden, y dejar abierta esa posibilidad, pues nos parece también saludable el poder hacer una revisión al respecto, ¿no? No creo que sea el caso, mi estimado Ernesto, porque por el contrario, nosotros hemos tenido una actitud que es sumamente servicial. Ahora estaba una compañera Triqui embarazada, le dimos seguimiento a su embarazo y fuimos nosotros desde el gobierno de la ciudad quienes trasladamos a la compañera al hospital y dimos atención al hospital y estuvimos atentos hasta el día del parto y el nacimiento del niño. Ese es, digamos, el tipo de política que realizamos. Por eso te digo que cuando nos dicen, no, es que amenazaron con quitarle la custodia al menor o llevárselo, en fin, no, no checa, no es congruente, no tiene que ver con el trabajo que hemos venido realizando. Al contrario, todo nuestro trabajo, todo nuestro accionar y nuestra relación con esta comunidad ha sido solidaria y fraterna. Martí, te vamos en este ánimo de transparencia, te enviamos los audios que tenemos de esos momentos también, para que los revises, de acuerdo en que ustedes hacen todo lo posible porque el comportamiento hasta el último de los empleados de menor rango dentro de la escala orgánica, por supuesto, el organigrama, tenga esta visión del gobierno de Ciudad de México, pero siempre, y esto me parece que es importante dejar también esa oportunidad, esa ventana, siempre se pueden cometer excesos en el calor de una situación difícil, siempre puede ocurrir, y no necesariamente signifique que sea la política de Ciudad de México. Ocurrió o no ocurrió, ahí está. Nosotros te ofrecemos enviar esta información y nada, pues adelante, lo que viene me parece importante. Hay quejas de las familias Triquis sobre el lugar en el destino de ellas mismas, insisten en que están retenidos, en que no se les deja moverse. Es la posición que están planteando ellos y lo planteamos aquí nosotros también, es la pregunta que también queda ahí también
y ojalá que podamos tener alguna respuesta más adelante. ¿Tienen libertad de moverse? Aquí yo creo que es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, respecto a la información, con todo gusto la recibimos, la analizamos. Nosotros, por nuestra parte, vamos a enviarles a ustedes los videos, fotos, audios que tenemos del operativo y de otras situaciones que hay. Y también, por otra parte, creo que es importante tener en cuenta que ellos ya se movieron, ellos se salieron del albergue que construyó el gobierno de la Ciudad de México y se fueron a otro lugar, que está a varias cuadras de ese sitio. Se fueron a una unidad habitacional de compañeros otomís. Ahí es donde fueron ellos a pasar la noche. Esa fue una decisión que ellos tomaron y es una prueba de que se pudieron mover. Ya. Ok, Martí. Pues gracias otra vez por tomarnos la llamada y ahí seguimos al habla, Martí. Muchas gracias, Ernesto, Alberto, Arturo. Que tengan muy bonito día. Buen día. Mucha suerte, Martí. Gracias, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, le agradecemos ahí a Martí Batres que nos haya tomado la llamada. Arturo, muchísimas gracias también.